Sí, bueno. Reanudamos la jornada con un debate que nos interpela directamente. Hay preguntas que nos invitan a mirar más allá de lo evidente y una de ellas es la que da título a nuestra segunda mesa. Si tuvieras una nueva oportunidad de nacer, ¿qué lugar elegirías? Bajo esa reflexión hablaremos del cribado neonatal, una herramienta que puede cambiar por completo el destino de un recién nacido, porque detectar a tiempo es muchas veces dar una nueva oportunidad de vida. Modera esta conversación Pablo Pichel, socio de Estrategos, y los acompañan las voces con experiencia en ciencia y compromiso, Nerea García, representante de HSC de España, Chema Millán y Lola Rausel, investigadores del IS de la FE, e Isabel Pineros, directora de presentación farmacéutica y acceso a farmaindustria. Pablo, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Yo voy a ser muy breve, voy a intentar moderar esta mesa con toda la cautela del mundo. Uno se siente muy pequeñito cuando está rodeado de investigadores y de gente que tiene además mucho patrimonio construido y que tiene una experiencia vital detrás, con lo cual ellos son los protagonistas aquí. Sí me han pedido que seamos justos en el tiempo, no digo breves, sino justos en el tiempo. Y sin dilatarme más, sí quería deciros que esta cuestión de la que estamos hablando aquí es probablemente uno de los cores, uno de los fundamentos básicos que persigue ahora mismo FEDER, y es una homologación mediante una ley, una regulación que homologue el cribado neonatal en España para que garantice verdaderamente la equidad en todos los territorios de nuestro país, sin que tenga que ver con el código postal, la capacidad para poder recibir ese cribado, para poder tener ese diagnóstico precoz que puede cambiar vidas. Ante todo lo que estamos viendo aquí, muchos de los casos, y además yo creo que en eso se refería también el director general de Farmacia, y tenemos que aprovechar que tenemos a nuestros representantes públicos aquí para cogerles por su palabra, que es la herramienta con la que ellos trabajan. Creo que es fundamental que tengamos en cuenta que detrás de todos esos números, detrás de todo esto que estamos hablando aquí, hay personas, hay testimonios, hay verdaderamente experiencias vitales con cara, con ojos, con boca y con voz, que vamos a escuchar aquí en una de ellas particularmente, y es Nerea. Nerea, si nos cuentas un poquito tu experiencia, cómo ha empezado, cómo tú eres madre de una niña, si no me equivoco, ¿verdad? Una niña de 20 meses. Y nos gustaría que nos contases un poquito cómo ha sido ese periplo, ese descubrimiento, qué ha tenido que ver el cribado, si eres tan amable. Sí, bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por dejarnos a la asociación formar parte de este evento. A nosotros, gracias a las ecografías de alta resolución del IMED aquí en Valencia, pudimos ver por otros efectos secundarios de la enfermedad que algo ya ocurría. Pero bueno, después al nacer, gracias al cribado, gracias a haber nacido en la Comunidad Valenciana y en este año, pudimos confirmarlo, entonces nos derivaron aquí a la FE, al hospital de referencia de esta zona, y así saberlo desde el principio pudimos actuar con rapidez, siempre acompañados por el equipo médico, y aunque el impacto emocional fue enorme, supuso una gran tranquilidad saber que habíamos llegado a tiempo, gracias a saberlo desde el primer momento, y de esta forma el cribado pues cambió por completo nuestra historia, porque comenzamos el tratamiento desde el primer día sin poner en riesgo la vida de la niña. Que esa parte yo creo que merece la pena, ¿no? ¿Qué perspectiva habríais tenido, ¿no? ¿Qué perspectiva encuentras en el caso de no haber nacido aquí? La perspectiva habría sido otra, ¿verdad? Sí, hubiese sido muy diferente. De hecho, en la asociación contamos con casos que evidencian las consecuencias graves de no contar con un cribado donde han nacido, las desigualdades que crea que en todo el territorio no haya esta equidad y los riesgos de vida para los recién nacidos en las ciudades que no se realiza. Porque hay niños que mueren por culpa de no realizarse este cribado sin saber que tenían hiperplasia suprarrenal congénita, pero luego tenemos niños en la asociación que por no realizarse el cribado sobrevivieron, pero con consecuencias graves.
Por ejemplo, os puedo decir que tenemos varios casos de recién nacidos, sobre todo en caso de niños, que a veces no sea tan evidente como en el caso de las niñas, que desarrollan crisis graves a los 10-15 días y requieren ingresos urgentes en la UCI. Tenemos el caso de una bebé que fue identificada como varón al nacer. Esto hizo que fuera a casa como un niño, los padres dijeron que era un niño, sufrió una crisis suprarrenal a los 19 días, provocó un cuadro médico muy grave y posteriormente se dieron cuenta de que era una niña con genitales ambiguos. Imaginaros el impacto psicológico que esto tuvo en sus padres a la vez que el impacto en la salud de esta nena. Y también contamos con casos incluso más graves, como que la ausencia del cribado generó que la hiperplasia no se detectara y derivara en complicaciones como la sepsis, la meningitis y el daño cerebral. A un bebé que parecía sano al nacer, que les dijeron que estaba sano, no estaba implantado todavía el cribado en esta comunidad y a día de hoy todavía tiene secuelas que arrastra por esto. Pero bueno, ya no solo queríamos hablar de estos casos, que obviamente es lo más importante, pero sino del tiempo que se tarda. En 2022 se anunció la inclusión del cribado en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, pero estamos en 2025 y todavía hay comunidades en las que esto no se ha llevado a cabo. Gracias al cribado neonatal, sabemos que ahora la prevalencia ha aumentado en casos de hiperplasia. Obviamente también sabemos que esto no es porque de repente hay más niños con esta enfermedad, sino porque había niños que morían y ahora sí que pueden ser detectados. Por esto queríamos decir que incluir la hiperplasia en el cribado no es solo una cuestión de sanidad o protocolo, es una cuestión de equidad y de vida. ¿Cómo afecta? No solo afecta al hecho de que los niños son diagnosticados, tienen esa suerte de vivir o no, es que los niños que en la salud llegan a urgencias en estado crítico, pueden llegar en estado crítico y sobrevivir o no, pueden haber nacido y que no se sepa. En lo emocional, como ya te he contado, es una angustia constante ya cuando sabes que tu hijo nace con una enfermedad rara, pero esto puede evitarse en casos como la niña que te he contado. Y también afecta mucho en lo económico y social, porque las hospitalizaciones, los desplazamientos, las bajas laborales, todo esto, los tratamientos, aparte de que obviamente dejan huella, al final nos influye a todos, a los sanitarios, a las familias, económicamente y socialmente es muy importante. ¿Cuál es la percepción que tienen en otras familias, en las que en otras comunidades, al ser una asociación nacional, vosotros tenéis una perspectiva muy amplia, muy transversal de lo que ocurre en otras comunidades? ¿Cuál es la percepción que tienen otras familias que no tienen acceso a ese cribado? Es decir, ¿cuál es esa sensación en un momento determinado, ¿no? Yo creo que hay una parte de frustración, entiendo, ¿verdad?, de sensación de incluso un poco de desamparo en ese sentido. Claro, imagínate que es muy duro asumir que depende de dónde has nacido, siendo que naces en España, que estamos hablando de un país desarrollado, un país muy importante en cuanto a niveles de sanidad, decirte que por haber nacido en otra comunidad autónoma, en un código postal que tu hijo no debía, has tenido problemas graves. Entonces, resulta incomprensible que una enfermedad incluida en la cartera común no se detecta a día de hoy en todas las comunidades autónomas. Y cuando hablamos con otras familias, pues al final es impotencia. Al final tú puedes evitar eso con una simple degota al nacer, con un simple cribado, y que esto todavía no se haga. Y claro, pues les dices que no es culpa suya, que ellos no pueden hacer nada. Al final estos son temas más bien políticos y es muy difícil de entender y de aceptar. Pero bueno, al final la conclusión de lo que queríamos contar es que ningún niño debería tener menos oportunidades por el código postal en el que nace. Y a las autoridades sanitarias les diría que el cribado no es un privilegio, es una herramienta que al final salva vidas, es muy fácil y no tiene ningún inconveniente más. Pues muchas gracias, Nerea. Sí, lo que hemos visto aquí verdaderamente es que, efectivamente, ¿no?, el cribado no solamente es una herramienta médica, sino que es una garantía también de equidad y de poder garantizar un futuro, ¿no?, para aquellos que vienen y todas las familias que además pues dan ese amparo a esos niños que están por venir, ¿no? Vamos a pasar a hablar con Chema y con Lola. Chema y Lola, como muy bien han dicho, son investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria de la FE.
Disculpadme que os agrupe en esa parte de investigación a los dos y así os puedo materializar más o menos las preguntas a la par y a vosotros podéis contestar. Es un auténtico placer teneros aquí. Estoy seguro de que además lo que nos van a contar es enormemente interesante y que viene mucho en relación con lo que nos contaba Nerea. Para hacer un pequeño previo, Chema y Lola, para situar a todos, ¿cómo está estructurado actualmente el programa de cribado neonatal en España? Esa es una primera pregunta para que probablemente Chema tenga una perspectiva, y también para Chema y Lola, particularmente para Lola, ¿qué tipo de enfermedades se detectan actualmente y por qué es tan importante detectarlas? Somos un pack, Lola y yo. A ver, el cribado actualmente lo coordina el Ministerio de Sanidad y decide, en función de una serie de estudios, las enfermedades que debe incluir una cartera mínima de enfermedades que se tienen que cribar en todas las comunidades autónomas y que han pasado de 7 a 11 enfermedades, 12 ahora con la tirosinemia tipo 1, que me parece que es desde mayo, se ha incorporado ahora y se va a aumentar hasta 21 o 23. Esta cartera mínima, además, cada comunidad autónoma tiene una cartera complementaria y ahí es donde se genera la desigualdad, porque cada comunidad autónoma puede meter en esa cartera complementaria las enfermedades que ella decida. Y eso es lo que en estos momentos genera la desigualdad que hay y que todos conocemos. Vale, respecto al tipo de enfermedades que cribamos, pues cribamos hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, anemia falciforme, hiperplasia suprarrenal congénita. Cribamos un número variable de enfermedades metabólicas dependiendo de la comunidad autónoma y también atrofia muscular espinal e inmunodeficiencia combinada grave dependiendo de la comunidad. Todos son enfermedades poco prevalentes, graves, que si no se tratan en los primeros días de vida antes del inicio de los síntomas, esta enfermedad puede provocar daños y secuelas irreversibles en los recién nacidos, incluso la muerte, pero que afortunadamente, gracias al cribado neonatal, los niños que son detectados son tratados de forma precoz y ese tratamiento va a cambiar el curso natural de la enfermedad, va a mejorar el pronóstico, va a disminuir las discapacidades asociadas y, en definitiva, va a mejorar la calidad de vida de los niños y también de sus familias. La mayoría de diferencias se producen por el número de enfermedades metabólicas que cribamos, que luego más tarde veremos. La mayor parte de enfermedades que cribamos son trastornos del metabolismo intermediario, defectos del metabolismo de los aminoácidos, de los ácidos orgánicos y de los ácidos grasos. Y en los últimos tiempos también se están incorporando a los programas de cribado neonatal otro tipo de enfermedades, como las enfermedades lisosomales, que son enfermedades que tienen un curso progresivo, pero para las que en los últimos años se han desarrollado tratamientos y también se han desarrollado métodos de análisis que nos permiten cribarlas y se ha demostrado que el tratamiento precoz mejora el pronóstico. En fin, en España la cartera de servicios, digamos que es dinámica y que continuamente se van incorporando nuevas enfermedades a medida de que hay evidencia de que el cribado mejora el pronóstico de la enfermedad. Es decir, que lo ideal, el cribado no solamente nos garantiza el detectar la enfermedad, sino detectarla a tiempo. Exacto. Lo importante es tratarla antes de que inicien los síntomas de la enfermedad. Porque además, en el fondo, eso nos daría, o le daría, en ese caso, al paciente una posibilidad de tener un futuro mucho más Mejora equitativo, muchísimo el pronóstico de su enfermedad. Mejora. Algunos tratamientos son, se puede decir, eficaces y los niños llevan una vida prácticamente normal. Otros, pues no siendo tan eficaces, mejoran mucho su calidad de vida y el pronóstico de la enfermedad. Por ejemplo, hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, sin cribado pues serían enfermedades devastadoras y con cribado los niños llevan una vida y tienen un desarrollo normal, saludable, perfectamente normal. Qué bueno. Chema, ¿qué otras enfermedades se pueden cribar y qué beneficio puede tener este cribado?
Bueno, ha comentado Lola que las que se están cribando ahora son fundamentalmente metabólicas y son enfermedades en las que se puede detectar bioquímicamente, ¿no? Mediante espectrometría de masas. Pero tenemos cada vez más terapias génicas para enfermedades raras que no se pueden detectar bioquímicamente, sino genéticamente. Yo creo que el futuro es o el cribado neonatal aumentará a partir de estas enfermedades genéticas. Tenemos ya un ejemplo que se va a poner a punto, que es la atrofia muscular espinal. Ya hay tres tratamientos que funcionan únicamente si el paciente los recibe en etapas muy precoces de la enfermedad. Las inmunodeficiencias combinadas graves es otro ejemplo. Hay en estos momentos 2 proyectos nacionales, los hay también en Estados Unidos y en el Reino Unido, para hacer un cribado neonatal genómico. El proyecto CRINGENES, que está financiado por el Instituto de Salud Carlos III, y el proyecto GenBorn, que está financiado por la Fundación Ramón Areces. Y en todos ellos lo que se pretende es hacer un proyecto de investigación, ¿digo?, en el que se haga una secuenciación del genoma completo y se puedan estudiar hasta 300 enfermedades distintas. El futuro yo creo que irá por ahí, pero, bueno, como dice Lola, plantea muchos retos, porque evidentemente estudiar un genoma no es lo mismo que... No, en estos momentos no hay un tiempo de respuesta, digamos, adecuado para poder actuar después, que es lo que se pretende, lo que pretende un cribado neonatal, ¿no? Actuar de forma lo más precoz posible. Luego, con esto que dice Chema, os haré una pregunta en general a los 4. Voy a acabar con una pequeña pregunta a ambos y vamos a empezar vamos a ver qué nos cuenta Isabel, pero no quería finalizar sin preguntaros en este primer turno, ¿por qué hay tantas diferencias entre comunidades autónomas y cuáles son los retos, o más bien las oportunidades, para unificar el número de enfermedades de cribado? Voy a intentar explicar, porque sí que hay diferencia entre las comunidades. Hay diferencia, lo que pasa es que esa diferencia no es tan exagerada como lo que a veces se demuestra en los medios de comunicación. Y voy a intentar explicar por qué. Hay diferencia y todos tenemos que mejorar y conseguir aumentar el número de enfermedades que tenemos que cribar, pero no es tan marcada. Y os voy a intentar explicar por qué. La diferencia fundamentalmente estriba en el número de enfermedades metabólicas que cribamos, porque estas enfermedades metabólicas las cribamos con un solo análisis. En ese análisis podemos detectar muchos marcadores bioquímicos y mediante esos marcadores bioquímicos podemos detectar muchas enfermedades. ¿Qué ocurre? Que algunos marcadores bioquímicos de los que analizamos están elevados en varias enfermedades metabólicas al mismo tiempo. Por ejemplo, la C5, que es un marcador nuestro de cribado neonatal, está elevada en 3 enfermedades. La C5OH en 6 enfermedades. La citrulina en 6 enfermedades. Eso por un lado lo dejamos ahí y luego seguimos. Por otro lado es muy importante establecer 2 grupos de enfermedades, un panel primario de enfermedades y un panel secundario. En el panel primario estarán aquellas enfermedades que son objeto del cribado. ¿Y qué enfermedades son estas? ¿Qué criterios tienen que cumplir? Que sean enfermedades graves, si no se tratan a tiempo, que tengan un marcador bioquímico lo suficientemente sensible y específico y que el tratamiento mejore el pronóstico. Después tenemos un segundo grupo de enfermedades, el panel secundario. Son enfermedades que nos encontramos en el cribado neonatal. ¿Y qué criterios tienen que cumplir las que están en este panel secundario? Pues que no son suficientemente graves, que para ellas el marcador de cribado no es suficientemente sensible o que el tratamiento tenga poco efecto sobre el pronóstico. Y entonces, ¿cómo es que detectamos estas enfermedades? Las detectamos porque comparten un marcador bioquímico con aquellas enfermedades del panel primario. Estas enfermedades, cuando las detectamos, por supuesto, las tenemos que derivar a las unidades de referencia porque muchas de ellas tienen tratamiento, en muchas de ellas el tratamiento mejora el pronóstico, pero no podemos decir al 100% que la escribamos porque este marcador bioquímico no es lo suficientemente sensible, es decir, no vamos a detectar todos los casos que existen.
Entonces, para poner un ejemplo, os pongo un ejemplo. Por ejemplo, el marcador C5 es marcador de la acidemia isovalérica, que es una enfermedad que está en el panel primario, y de 2 enfermedades del panel secundario. El marcador C5OH es marcador de 2 enfermedades del panel primario más 4 enfermedades del panel secundario. Y la citrulina es marcador de 2 enfermedades del panel primario más 4 del panel secundario. Si solamente tenemos en cuenta estas 15 enfermedades, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, diría que criba solamente 5 enfermedades, porque en nuestra cartera de servicios solo hablamos del panel primario. Una comunidad que en su cartera de servicios tenga las enfermedades del panel primario y las del panel secundario, dirá que criba 15 enfermedades, 5 del panel primario y 10 del panel secundario. Y una comunidad que no distinga entre panel primario y panel secundario dirá que criba 15 enfermedades. En realidad, todos estamos viendo las mismas enfermedades, todos derivamos las mismas enfermedades a las unidades de seguimiento, pero las contamos de manera diferente. De hecho, se está trabajando en un grupo de trabajo con el Ministerio y con todas las comunidades autónomas, en un trabajo dirigido por Judith García del Hospital Clínic de Barcelona, del Laboratorio de Cribado Neonatal de Barcelona. Se está trabajando para homogeneizar, por un lado, la forma en que definimos a las enfermedades y, por otro lado, las enfermedades que deben estar en ese panel primario y en ese panel secundario. ¿Vale? Entonces, me he permitido hacer como lo que he hecho ha sido, de todas las enfermedades que criban todas las comunidades autónomas, teniendo solamente en cuenta las del panel primario, cómo quedarían establecidos el número de enfermedades que criba cada comunidad. Y hay diferencias, por supuesto, pero no tan exageradas como dice a veces la prensa de que una comunidad criba 7 y la otra 52. No es así, pero sí que hay diferencias y todos tenemos que trabajar para aumentar el número de enfermedades. Pero, por ejemplo, así quedaría de la siguiente manera. Galicia criba 38 enfermedades. Es la comunidad que más enfermedades criba, la más pionera, la que está cribando ya enfermedades lisosomales, a diferencia del resto, y todos tenemos que llegar a ser Galicia. Pero después hay otro grupo de comunidades, 7 comunidades y 2 ciudades autónomas que criban entre 30 y 32. 5 comunidades entre 26 y 29 y 4 comunidades entre 20 y 23. Hay diferencias, porque evidentemente entre 20 y 23 y 38 que criba Galicia hay muchas diferencias, pero no tan marcadas. Entonces, pues bueno, todos tenemos que trabajar para llegar a ser Galicia, pero pues eso, que quede un poco claro. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, nosotros en este momento, hoy en día, cribamos 22 enfermedades. El 10 de diciembre vamos a incorporar 5 enfermedades más. Cribaremos 27, nos vamos aproximando. Y todas las comunidades estamos Lola, trabajando. Entonces, entiendo que por todos estos conceptos que estamos manejando, y discúlpame que pueda cometer muchísimos errores porque no soy neófito en todo esto y no conozco muchos de los procedimientos, pero viendo toda la cantidad de circunstancias que existen, el panel primario, el secundario, viendo esas diferencias verdaderamente, yo creo que la petición de FEDER de que exista un elemento, un cambio reglamentario, un elemento que homogeneice todas las comunidades autónomas, todo eso es más necesario. Es más necesario que nunca, ¿no? Es decir, yo creo que entonces estamos viendo aquí que una de las peticiones más legítimas probablemente para garantizar esa equidad es que exista ese elemento regulador de ámbito nacional probablemente que tenga capacidad para amparar absolutamente todos esos parámetros y que así todos estemos, entre comillas, hablando de lo mismo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que el esfuerzo que está haciendo el Ministerio por ampliar la cartera de servicios en parte se debe a vuestro trabajo, a que habéis dado mucha visibilidad para hacer visible esa falta de equidad que hay en España en cuanto al cribado neonatal. O sea que... Más que en parte, yo creo que mucha parte. O gran parte, prácticamente sí, o la mayor parte. El 100%. Sí. Mil gracias. Isabel, pues bienvenida, muchas gracias. Isabel, como representante de Farmaindustria, creo que la colaboración con la industria, lo han dicho todos los ponentes anteriores, no voy a ser yo aquí el que descubra la pólvora, es fundamental para que esto avance. Si eres tan amable de darnos esa perspectiva que tenéis vosotros con tanto valor añadido y con tanta experiencia. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a FEDER la invitación a Farmaindustria a participar en esta mesa. Y bueno, yo represento a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica lo que hace es innovar para las personas.
¿Qué es lo que hace la industria farmacéutica? Primero, tiene que conocer la enfermedad. Para que haya un cribado, primero tiene que haber una investigación básica y una investigación bastante profunda de cómo es una enfermedad y qué es lo que está desencadenando la enfermedad. O sea, los medicamentos no surgen de manera espontánea, sino que verdaderamente necesitan un conocimiento científico muy profundo para poder encontrar aquel marcador, aquella diana terapéutica en el que luego se van a apoyar en el desarrollo del medicamento. Todos sabéis que no todos los medicamentos que se investigan llegan a un éxito, pero sí que otros consiguen estar autorizados y luego el siguiente paso es estar financiados en nuestro país. En los últimos años se han autorizado más de 32 medicamentos que están indicados en más de 50 patologías que incluyen el cribado neonatal, ¿no? como puerta de entrada al diagnóstico. Pero es que en los últimos 5 años tenemos 11 nuevos medicamentos. Cribado y hay tratamiento, todo esto tenemos que hacerlo coincidir, porque no se hace un cribado para luego no hacer nada, está clarísimo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos principales? Armonizar el cribado neonatal en todas las comunidades autónomas. Sea grande o pequeña la diferencia. Una diferencia en una enfermedad ya es una diferencia muy importante si te toca esa enfermedad. Con lo cual, la armonización es fundamental y necesaria. Y algo, evidentemente, que está muy relacionado con la industria farmacéutica es qué ocurre cuando hay un medicamento que ya está autorizado y que tiene como técnica diagnóstica el cribado neonatal. ¿Cómo es posible que no tengamos el cribado neonatal de esa enfermedad incluido en la cartera de servicios? Ya tenemos el medicamento. Estoy poniendo, mira, ejemplos. La enfermedad de Pompe, la mucopolisacaridosis tipo 1 están incluidas en 2 comunidades autónomas, en el resto no. Pero es que luego tenemos enfermedad de Gaucher, Niemann-Pick, mucopolisacaridosis tipo 2, 6 y 7, que tienen medicamento accionable y no están en ninguna comunidad autónoma. Es decir, ya no estamos hablando de diferencia, estamos hablando de incluir, incorporar y luego, evidentemente, armonizar. Hay una ley italiana que se aprobó en el año 2016, que es referente para todos, que lo que te habla es la necesaria vinculación entre cribados neonatales cuando existen tratamientos disponibles basados en evidencia científica. Es un automatismo. Yo tengo un medicamento para una enfermedad que se diagnostica con el cribado neonatal, ese tiene que estar incluido y es vinculante para todo el territorio italiano. O sea, creo que la ley italiana es una referencia excepcional. Y algo que también es muy importante y que la industria farmacéutica creo que tiene que poner el foco es medir el valor de realizar este cribado y tener disponible el medicamento. Más allá de, bueno, tenemos que cribar, pero vamos a ver cómo evoluciona ese paciente, vamos a ver cómo hubiera evolucionado si no hubiera existido ese cribado y si no hubiera existido ese medicamento. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a medir y medir desde el principio. Otro aspecto importante que ha sido comentado, impulsar la investigación, clarísimamente. O sea, la industria en esto está comprometida, es el motor que inicia todo el trabajo en un nuevo medicamento, impulsar la investigación. Aquí queremos seguir bueno, colaborando con nuestro sistema sanitario, que sin duda es excepcional. La integración de la genómica también ha sido bueno, mencionado antes. Y luego algo importante que es entender el cribado neonatal dentro de un circuito asistencial completo. Porque da la sensación que tenemos el foco puesto en vamos a hacer cribados neonatales, vamos a conseguir que todas las comunidades tengan los cribados, pero no es solamente el cribado. El cribado con el diagnóstico, con el tratamiento, con el funcionamiento, con tratar al paciente, hacerle el seguimiento necesario. Entonces, bueno, yo he enumerado algunos de los retos que podríamos tener. Claro que sí. Sí, Isabel, con respecto a lo que dices de evaluar los beneficios en salud del cribado neonatal, que es muy importante, aquí en la Comunidad Valenciana sí que se está trabajando para que las unidades de seguimiento puedan hacer una evaluación mediante una serie de ítems puntuables y valorables y que ese seguimiento de los pacientes pueda registrarse en el programa de cribado neonatal.
la Comunidad Valenciana. O sea, que eso. Y por otro lado, que lo que decía, que vuestra labor de FEDER, Pablo, es muy importante porque ahora Galicia ha empezado con el cribado de las enfermedades lisosomales, pero las demás comunidades estamos atrás y continuáis entonces vosotros siendo muy necesarios para pues eso, demostrar que todavía, a pesar de que nos vamos acercando y todos vamos, más o menos vamos aumentando el número de enfermedades cribadas, todavía hay diferencias, por supuesto, y es posible que con las lisosomales esa brecha se abra un poco más. Estupendo. Antes de haceros la última pregunta, en la que os pido que seáis muy breves porque la organización nos dice que vamos justitos de tiempo, sí me gustaría recoger muy rápido en 4 palabras lo que hemos dicho aquí, ¿no? Acompañamiento, que nos decía Nerea, que es importantísimo, investigación, que además Chema lo reflejaba con la genética, con esas nuevas terapias génicas que van a venir, esa investigación que existe, el acceso, que comentaba Isabel además con muchísima razón, y la homogenización, que es en el fondo lo que está pidiendo FEDER con ese cambio regulatorio que pueda sustentar todo. De manera muy breve, y empezamos por Nerea, si sois tan amables, y la pregunta os la hago a todos igual, si miramos hacia el futuro, ¿cómo imagináis el cribado neonatal dentro de 10 años en nuestro país? Pues ya hace 30 años que en Madrid ya se realizaba el cribado de la hiperplasia, entonces supongo y espero que dentro de 10 años no solo sea la hiperplasia, sino que muchísimas más enfermedades, como hablábamos, se puedan detectar y estos niños salgan adelante con una vida totalmente perfecta de salud. Qué maravilla, con esperanza, ¿no? Muy bien. Por favor. No sé si en 10 años, pero estoy seguro de que el cribado genómico, cuando la bioinformática y las posibilidades de detectar a tiempo las enfermedades que sean tratables sea posible, pues yo creo que va a ser el futuro. Qué maravilla. Esperanza y ciencia. ¿Qué más, Lola? Vale, yo lo veo regulado por ley, ojalá. Y también veo que va a haber una combinación, creo, por lo menos dentro de 10 años me parece que todavía el cribado será genético al mismo tiempo que metabólico. Creo que será una combinación de los dos, al menos durante un tiempo. Qué maravilla. Esperanza, ciencia, ley, más ciencia. Isabel. Seguir colaborando con la industria farmacéutica como interlocutor necesario para que además esta industria farmacéutica siga realizando investigación en España y consiga tener todos estos medicamentos que son necesarios para las enfermedades que hoy por hoy se criban y no tienen tratamiento disponible, o incluso aquellas que lo tienen, que hubiera un tratamiento mejor. Porque antes ha comentado el director de farmacia, el primer medicamento cuesta mucho investigarlo, de acuerdo, pero el segundo, el tercero y el cuarto también son importantes porque seguro que aportan mejoras sobre el primer medicamento. Todos son necesarios. Pues qué maravilla, podemos resumir con esperanza, ciencia, ley más ciencia y colaboración público-privada. Pues la verdad es que si esto es así, es un futuro esperanzador. Os doy las gracias por esta mesa, ha sido maravilloso escucharos y os pido un aplauso si sois tan amables. Adelantando. Detectar a tiempo es dar una oportunidad. El cribado neonatal transforma la incertidumbre en esperanza y por ello necesitamos la homogeneización. Ahora damos paso a la última mesa, titulada La fuerza de lo cercano, el papel autonómico en las enfermedades raras. Reflexionaremos sobre cómo las comunidades autónomas pueden marcar la diferencia cuando se trata de estar presentes, de responder y de cuidar. Modera la mesa Ana Pérez, vicepresidenta de Consultoría y Real World Evidence y responsable de Relaciones Institucionales de Inquiva. Acompaña también en esta mesa Isabel Motero, directora general de FEDER y su fundación, Elena Gonzalo, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, y Rocío Vélez, Servicio de Estratégicos y Planes de Salud de la Junta de Andalucía. Ana, cuando estéis preparados.
Buenas tardes y muchas gracias a FEDER por darme la oportunidad, en nombre de IQVIA, de seguir apoyando en una iniciativa tan interesante, ¿no?, tan importante y con impacto directo en la calidad de vida de los pacientes. La mesa que vamos a tener a continuación se llama La fuerza de dar cercano, ¿no?, y quiere poner el foco en el papel de las comunidades autónomas en el contexto de las enfermedades raras. Ponemos el foco en las comunidades autónomas porque son las responsables de materializar cómo se trasladan los planes o la planificación que se define en estrategias, en acciones concretas que tienen impacto directo sobre la vida de los pacientes. A lo largo de las 2 mesas anteriores hemos puesto también el punto en que también esta actuación regionalizada puede tener ciertas consecuencias y provocar ciertas asimetrías a lo largo del flujo asistencial, ¿no? En la mesa justo anterior hemos hablado mucho del cribado neonatal, que es una herramienta crítica en el diagnóstico de los pacientes, pero también hemos hablado de cómo el acceso a los tratamientos tiene una injerencia en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Isabel, justo en la mesa anterior, también remitía a la complejidad del flujo asistencial completo, ¿no? De no hablar solamente del diagnóstico o del tratamiento, porque tiene muchas ramificaciones, ¿no?, en la vida de los pacientes, pero también de sus familias. Entonces, en este contexto, quería arrancar preguntándole a Isabel, ¿no?, desde tu experiencia en el movimiento asociativo de pacientes, ¿cuáles consideras que tienen que ser los elementos críticos que tiene que contemplar cualquier plan autonómico? ¿Y cómo valorarías las oportunidades de mejora de los planes actuales? Gracias, Ana. Pues nosotros desde la Federación Española de Enfermedades Raras, al igual que en las mesas que se han venido abordando con anterioridad, lo primero que vemos es la necesidad de homogeneizar. Y vuelvo a usar un poco el mismo ejemplo, porque al final FEDER inició su recorrido en los planes autonómicos de enfermedades raras allá por el año 2012 con el Plan Andaluz de Enfermedades Raras, y unos pocos años después tenemos comunidades autónomas que tienen planes, otras que tienen estrategias, otras que no tienen nada, otras que lo tienen en sus planes de salud pero no como planes específicos, algunas con presupuestos, otras sin presupuesto, algunas pendientes de actualización, otras no. Entonces, por tanto, Ana, nuestros elementos críticos serían primero evitar esa heterogeneidad, porque las comunidades autónomas avanzan a ritmos muy distintos y los pacientes tienen las mismas necesidades. La segunda sería la disparidad en recursos y estructuras. Hay comunidades autónomas que implementan, y ha quedado claro en las mesas anteriores, una serie de recursos y de estructuras que no tienen otras. Y, por tanto, nosotros lo que sería un elemento crítico es que esa uniformidad en los presupuestos asociados, en que haya indicadores, que no todos los planes o estrategias lo tienen, y que haya comités de seguimiento para incrementar su eficacia. El tercero es la implementación. La famosa frase del papel lo aguanta todo. No nos vale con que haya una estrategia o un plan. Necesitamos que se implemente y, por tanto, para nosotros ese sería otro elemento crítico que realmente se va a traducir en mejoras tangibles para la vida de las personas. Y el cuarto, pues, la participación efectiva de los pacientes, porque no se puede legislar ni regular de espaldas a la sociedad civil. Y por ello nosotros consideramos que los planes deben de nacer y deben de tener su seguimiento de la mano de las organizaciones de pacientes, que somos quienes conocemos la realidad de las personas con enfermedades raras y sin diagnóstico. Y bueno, si me preguntaras por la mejora, adelanto un titular, que nosotros consideramos que en este punto sería necesario, sería positivo, tener un comité interautonómico que nos pudiera acompañar en la evaluación de planes, haciendo comparativas entre ellos, no con el objetivo de quién lo hace mejor, sino de aprender juntos y unidos en cuestiones que ya unos planes llevan años trabajando y otros que están empezando pueden mejorar.
Perfecto, muchas gracias, Isabel. Con nosotros tenemos también representantes de 2 comunidades autónomas que han tenido una trayectoria diferente, ¿no? Nos encontramos con Andalucía, que ha sido una de las comunidades autónomas pioneras en tener un plan para enfermedades raras. Y te quería preguntar, Rocío, ¿cuál ha sido para ti el principal aprendizaje del plan que se puso en marcha en 2012 y cómo crees que ha afectado a la vida de los pacientes en Andalucía? Ahora, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. Para mí en 2008, 2012 no, 2008, en 2009 ya fue la del Ministerio, pero nosotros nos adelantamos y creamos el registro andaluz de enfermedades raras. Y no solo bastaba con el diagnóstico, sino también con la prevención, con la coordinación, con el apoyo psicosocial y con el acompañamiento de la familia. Para nosotros, FEDER estuvo desde los orígenes acompañándonos en la gobernanza, en este nuevo plan también, y siempre lo más importante ha sido esa mirada hacia las familias, ¿no? Para mejorar la equidad y bueno, que en Andalucía ya sabéis que la extensión es bastante grande, ya para nosotros es un reto, pero sobre todo un acceso más equitativo a todos los recursos. Y el plan nos ha mostrado una escucha activa, nos ha ayudado mucho a aprender de las familias, de todas esas enfermedades tan diferentes, tan diversas, pero que todas tienen eso en común, ¿no? Esa esperanza de que al final pues pueda haber mejoría. Y bueno, el plan ha contribuido también, de lo más importante creo que ha sido incluirlo en la agenda pública de las administraciones. En alguna mesa anterior decía que bueno, que los políticos duraban un año y medio, pero nosotros, como yo soy funcionaria, me siento administración pública, que es un poco la que al fin y al cabo lleva, yo desde 2005 en mi trayectoria como funcionaria, y entonces nosotros mantenemos ese hilo, ¿no? de ese compromiso que al final es un compromiso político que va y viene, pero nosotros también nos sentimos muy comprometidos con esa administración pública y con darle a todos los ciudadanos pues lo mejor posible. Perfecto, Rocío. Y ahora mismo estáis trabajando en el plan que sustituirá al actual. ¿Qué destacarías de este plan? ¿Qué crees que va a aportar diferente? Sobre todo, ¿cuál es el estado también, ¿no? Que creo que hay mucha gente esperando este nuevo plan. Sí, bueno, afortunadamente el plan ya está terminado, está mandado a maquetación. Esperemos que no tenga más contratiempos y que lo podamos publicar antes de que termine el año. Uno de los... bueno, pues el reto ha sido sobre todo que le hemos puesto, lo que nos ha llevado más tiempo ha sido que le hemos puesto números, que le hemos puesto a las medidas, le hemos puesto las partidas presupuestarias de dónde salía cada uno, teníamos los responsables de quién se va a encargar de hacer qué, tenemos también pues el tiempo que va a tardar y las líneas presupuestarias y bueno, y eso creo que es un poco el avance, lo más importante de los planes que había anteriormente, que a lo mejor no se han evaluado o que bueno, pues no se ha hecho ese seguimiento, ¿no? Ese papel que lo soporta todo, o eso que dicen de los planes que se guardan en el cajón. Nosotros tenemos un verdadero compromiso y un reto de que en los próximos 4 años vamos a cumplir o vamos a intentar cumplir con todas las medidas, porque las tenemos ya presupuestadas, porque tenemos todo el dinero y bueno, y eso creo que es importante, ¿no? Se ha hablado de cribado neonatal y también nosotros tenemos un compromiso con eso. Los sistemas de información,
con la ayuda de la IA, lo que intentamos es que en la historia clínica ya tengamos muchos avances. Aparte, bueno, nuestro plan tiene 7 líneas estratégicas y pues no extenderme mucho, el que se parecía mucho al del Ministerio y el que lo diferencia es la última línea, que es la participación ciudadana, ¿no? Es muy importante, hemos querido dejarle esa línea porque para nosotros ese acompañamiento desde el principio y hasta el final, pues queremos que la participación ciudadana sea también portavoz de nuestro plan. Y me apunto eso, Isabel, porque como empezamos a andar ahora nuevamente, pues sí que intentaremos crear ese comité interautonómico, o por lo menos colaborar, y bueno, que entre todos pongamos nuestro pequeño granito de arena. Muchas gracias, Rocío. Me quedo con 2 aspectos que has comentado, ¿no? La dotación de recursos para transformar la ideación en realidad y también la participación ciudadana. Elena, en Aragón, que tiene una situación diferente porque estáis ahora trabajando en este nuevo plan, ¿cómo me podrías decir qué factores han impulsado la creación de Paipera y qué aspectos crees que son los más relevantes en el planteamiento que estáis desarrollando en Aragón? Pues claramente lo que más ha marcado, ¿no?, el factor para desarrollar esta estrategia ha sido el compromiso. El compromiso por parte del departamento, en concreto del consejero, ¿no?, de querer hacer una estrategia de enfermedades raras, porque al final, cuando hablamos de una estrategia de una comunidad, bueno, pues es como muy amplio, pero en realidad yo creo que somos personas y al final son las personas las que hacen las estrategias, las que son capaces de llevar las cosas adelante. Y yo creo que en Aragón el punto fuerte que hemos tenido ha sido el compromiso, no solamente por parte del departamento, sino de todos los profesionales sanitarios, por parte de las personas que trabajan en salud pública, porque yo creo que el éxito de esta estrategia, el que va a ser, es que ha agrupado a muchos, ¿no? Ha agrupado, pues eso, gente de asistencia sanitaria, que son los que definen la estrategia, pero al mismo tiempo Salud Pública, con el tema de cribados, ha participado en el desarrollo de la estrategia, el Salud, que son los que llevan el servicio asistencial, han participado, el IS, el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, junto al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, en el tema de la investigación, nosotros también en el tema de formación. Es decir, ha habido ahí un conjunto de personas que se han comprometido y que están ahí, ¿no?, defendiendo la estrategia. Y, por supuesto, la relación que hemos tenido con FEDER, porque es una estrategia que ha empezado pensando en las necesidades de los pacientes, ¿no? Surgió la necesidad por parte de la consejería, pero que también que sepáis, los que formáis parte de las asociaciones de pacientes, que lo que hacéis, que los eventos, las jornadas y todas estas cosas sí que influyen y sí que hacen y sí que marcan una diferencia, porque esta estrategia en Aragón comenzó, aparte de ese compromiso que hemos estado hablando, en una jornada que se hizo por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, en el que, bueno, pues desde el departamento asistimos, donde los pacientes nos pudieron contar todas sus historias, sus problemas que tenían, y los supimos recoger. Y empezó recogiendo todas esas necesidades por parte de los pacientes, porque al final es lo más importante, ¿no? Porque esa estrategia, lo que queremos, como estáis diciendo, es al final que se implante y que cuando se implante marque una diferencia. Y la diferencia es para los pacientes. Y quien sabe mejor a los problemas que se enfrentan o los problemas que hay, o lo que se hace bien o lo que no, o lo que hay que mejorar, son los pacientes. Y yo creo que esto es un factor que, aparte del compromiso por parte de todos, es la relación de confianza, además, que hemos tenido con FEDER y cómo hemos trabajado todos juntos. Muchas gracias, Elena. Me quedo también con el aspecto del compromiso, de la colaboración de diferentes conocedores de áreas que tienen que confluir en tener una solución común y, por supuesto, también de la involucración de los pacientes, ¿no? Yo creo que las dos habéis hablado de la importancia de contar de primera mano con la voz de los pacientes y romper un poco el despotismo ilustrado, si me permitís la comparación, de hacer por los pacientes sin contar con ellos, ¿no?, que quizás vivíamos en un paradigma anterior. Para cerrar la mesa, porque como es la tercera vamos acumulando un poco de retraso de tiempo, simplemente os quería preguntar, y es una pregunta común para las tres: si estuviéramos en una mesa
similar a esta en un plazo de 2 años, ¿qué os gustaría contar que se ha conseguido desde un punto de vista factual, no de planificación, sino realmente un hito conseguido? ¿De qué os gustaría poder hablar en 2 años? Elena. Bueno, a mí me encantaría que seamos capaces de llevar esta estrategia a cabo, que realmente se implante, porque de hecho, bueno, nosotros estamos todavía desarrollándola, la tenemos bastante desarrollada, estamos ya en la fase 3, un poco en definir esas acciones, y después nos faltará, vamos un poquito más atrás de Andalucía, de definir ese presupuesto, los responsables, etcétera, pero nos vamos a reunir un poco con quien son decisores, ¿no?, para que realmente lo que esté en esa estrategia, que haya un compromiso de verdad de qué es lo que se va a hacer. Es decir, si hay algo que se ve que es imposible, pues como decía César, ¿no?, hay veces que, bueno, económicamente no se accede, no se puede, no sé qué, bueno, pues vamos a ver qué dificultades hay, pero que lo que vayamos a poner en la estrategia no sea un librito más, un folleto más, donde digamos, ¡ay, qué bien me ha quedado!, y ya está, ¿no?, sino que realmente esté el compromiso, como estamos diciendo, que para mí es lo más importante, de que se va a llevar a cabo. Con lo cual, a mí me encantaría que dentro de 2 años podamos decir que sean los pacientes los que nos digan, pues que han encontrado esa diferencia, que de repente se ven, que van a la clínica y que han visto su código ORFA en su historia clínica, que han visto cómo los médicos de atención primaria empiezan a darse cuenta o empiezan a sospechar de que ese paciente puede tener una enfermedad rara y que han sabido remitirlo a donde lo tienen que remitir, ¿no? Que bueno, pues que a nivel asistencial no van perdidos. Luego, además, en Aragón hay una iniciativa también muy chula que estamos intentando montar ahora, el modelo también con colaboración con FEDER para el tema de integración también social y que haya una relación sociosanitaria. Es un centro sociosanitario para todas las asociaciones de enfermedades dentro de Aragón, que también tengo que decir que FEDER ha hecho ahí un trabajo muy bueno, que ha sabido agrupar a todas las asociaciones, porque también hay veces que los pacientes no podemos atender a todas las acciones por individual, tienen que agruparse en uno. Es mucho más fácil cuando estamos intentando llevar una estrategia adelante que podamos tener un interlocutor y que no sean 40 interlocutores distintos, ¿no? Yo creo que ahí FEDER también ha jugado en Aragón ese buen papel de poder agrupar a todos los pacientes en un solo voz, pero que luego reparte esa información por todos. Entonces, bueno, a mí lo que me encantaría es eso, que los pacientes sean los que digan que realmente dan cuenta de que lo hemos llevado a cabo. Muchas gracias. Rocío, ¿qué te gustaría a ti? Yo también. A mí me gustaría, dentro de 2 años, que bueno, pues acercarme a cualquier paciente o que la respuesta de la ciudadanía fuera la confianza, ¿no? Saber que confían en la administración, que tienen esa... porque sí es verdad que algunas veces hay algunas enfermedades con algunos fármacos muy caros y que las familias solas no pueden, y entonces miran a la administración como diciendo, por favor, no nos dejen, ¿no? Y entonces, pues esa confianza de que ellos sepan que nosotros siempre les vamos a acompañar. Me gustaría dentro de 2 años estar aquí sentada con eso. Muchas gracias. Isabel, para cerrar. Bueno, pues por supuesto a nosotros nos gustaría hablar dentro de 2 años de la creación de ese comité interautonómico que pudiera poner en común todas las necesidades, o no todas, pero sí muchas iniciativas al respecto de las que se están trabajando en los planes autonómicos de enfermedades raras. FEDER está haciendo un trabajo con ANA, con IQVIA, para hacer esa evaluación actual de los planes y las estrategias que hay ahora mismo en vigor en España, con un objetivo claro, que es la de tener una fotografía global que nos permita a nosotros diseñar como ese modelo no perfecto, pero sí aproximado de conocimiento a lo que se está haciendo. Y eso lo tenemos que hacer en este momento porque, como se ha dicho en las mesas anteriores, venimos de una resolución de la Organización Mundial de la Salud para garantizar la cobertura universal en salud de las personas con enfermedades raras. Tenemos sobre la mesa la actualización de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras y tenemos sobre la mesa las comunidades autónomas. Eso es trabajar de lo mundial a lo local. Y, por tanto, necesitamos que todo capilarice para que dentro de 2 años podamos seguir sintiéndonos orgullosos de decir, oye, que las cosas vamos trabajando, lo hacemos y lo hacemos juntos, escuchándonos entre todos, para que todas esas acciones lleguen a la vida de Nerea y de todas las familias que tienen enfermedades raras. Muchas gracias.
Muchas gracias a la tercera mesa. Y ya para cerrar esta mañana de diálogo y compromiso, nos acompañará Fide Mirón, vicepresidenta de FEDER y miembro del patronato de la Fundación FEDER, con las conclusiones y clausura. Antes de cederle la palabra, Fide, cuando quieras te vas acomodando por el tiempo. Antes de cederle la palabra, una reflexión final sería que cada avance, cada paso, cada acción que hoy se ha compartido tiene sentido solo si se traduce en bienestar para las personas. Porque sin dejar a nadie atrás no es un lema, es una forma de entender la salud, la vida y el futuro. Gracias por estar aquí, por escuchar, compartir y construir juntos. Fide, cuando quieras. Muchísimas gracias. Realmente para mí es un orgullo, ¿no?, el poder cerrar estas jornadas y sobre todo en la Comunidad Valenciana, mi comunidad. Así que hoy cerramos un encuentro que no es un evento, realmente es una declaración de principios y así lo han demostrado todos los que han pasado por aquí. Porque cuando hablamos de equidad en enfermedades raras no estamos hablando de medicina ni de políticas públicas. Hablamos sobre todo de personas, de madres, padres, hijos, hijas, profesionales que día tras día deciden no rendirse. Hablan de vidas que nos recuerdan el valor de cada decisión, de cada avance, de cada gesto de compromiso. Realmente durante esta mañana hemos escuchado voces que han puesto sobre la mesa un mensaje tremendamente claro. La salud no depende del código postal, ni del azar, ni de dónde nacemos. Realmente necesitamos que sea todo equitativo y que tengamos todos los mismos derechos. El acceso a un diagnóstico, a un tratamiento, no puede ser en ningún momento un privilegio, sino, como bien he dicho, un derecho. En la mesa sobre el acceso a tratamiento se nos ha recordado que detrás de cada número hay un rostro y de cada demora, de cada desigualdad, de cada barrera administrativa, que las tenemos y mucho, en tiempo real, lo que hay es sobre todo una persona que lo necesita y que necesita una atención. Pero también se ha puesto en valor el trabajo compartido, el diálogo de la búsqueda de soluciones, el esfuerzo de todos los actores que avanzan hacia un sistema, sobre todo, mucho más justo. Y, por supuesto, venimos de FEDER, venimos de ese importante movimiento asociativo y su inversión, que como bien ha comentado mi compañero Santiago, esa inversión que estamos realizando para la investigación, más de 7,3 millones de euros en investigación biomédica. Todo esto ha sido distribuido en 643 proyectos. Eso es el movimiento. Una mesa sobre el cribado neonatal. Hemos viajado en este instante tan importante, en ese momento que empieza la vida. Y nos hemos hecho la pregunta que nos da nombre a nuestra campaña. Si tuviera una nueva oportunidad de nacer, ¿qué lugar elegiría? Y realmente, ojalá pronto podamos responder que sin duda da igual el lugar donde podamos nacer, que en cualquier parte de España ofrecerá las mismas oportunidades de futuro. Y en la conversación sobre el papel autonómico hemos comprobado la fuerza de lo cercano, porque las comunidades autónomas son, muchas veces, la primera puerta a la esperanza. Su compromiso, su coordinación y su sensibilidad son esenciales para que esa equidad sea la realidad y no solo una aspiración. En definitiva, lo que hoy nos une no es solo una causa, es una mirada compartida, la de un país que no quiere dejar a nadie atrás. FEDER nació precisamente con esa convicción de que la unión multiplica el impacto, de que la equidad no se reclama, se construye, paso a paso, con alianza, con escucha y sobre todo con humanidad. Y hoy, al mirar esta sala, siento que esa construcción sin duda avanza en una conversación que hemos tenido en cada compromiso expresado, en cada idea que hoy nos llevamos con nosotros. Pero todavía nos queda muchísimo camino, un camino que requiere valentía, pero sobre todo innovación, humildad para colaborar, constancia para no desistir, porque las enfermedades raras no entienden de fronteras, pero sí sufren los límites. Por eso este encuentro no termina aquí.
Hoy cerramos un programa, sí, pero abrimos una hoja de ruta compartida, una ruta que pasa por garantizar el acceso equitativo de los tratamientos, por homogeneizar y, sobre todo, ampliar el programa de cribado neonatal, por fortalecer la coordinación entre territorios y, sobre todo, por poner a las personas siempre, siempre en el centro de cada decisión, sin dejar a nadie atrás. Permitidme, sobre todo, cerrar con una imagen. Imaginemos que cada avance que hoy hemos debatido es una pequeña luz. Algunas permanecen lejanas, otras brillan con fuerza, pero cuando todas se encienden, de verdad, a la vez ilumina un horizonte distinto. Y ese horizonte es donde una familia, sin importar dónde viva, pueda confiar en que su hijo o su hija tendrá las mismas oportunidades que otros. Ese horizonte donde la palabra raro deja de ser un sinónimo de soledad y se convierte en un sinónimo de valor, conocimiento y, sobre todo, de esperanza compartida. Gracias a todos por los que hacéis posible que esta luz siga encendiéndose, a la Administración, sin duda, a los profesionales sanitarios que están a nuestro lado, a las empresas comprometidas y, por supuesto, siempre lo diremos, a nuestras familias, a las asociaciones que son el corazón del movimiento. Son los que están moviendo todo ello, están generando el cambio. Gracias por hacer que esto avance. Sigamos juntos, sin dejar a nadie atrás, porque solo así podremos mirar al futuro y decir con orgullo que en España la equidad también tiene rostro de esperanza. De verdad, mil gracias por hacer que esto vayamos avanzando. Muchísimas gracias a todos. Terminar con una foto final, así que os invitamos a que os acerquéis aquí para realizar una foto de familia, que es lo que somos y lo que vamos a seguir construyendo. Gracias.